Bien, bueno, los dejo ahora con un proceso de ejecución de la maqueta y fotografía y vamos a pasar ahora a una segunda parte que es la parte de representación en el sistema diédrico. Vamos a intentar representar este objeto, este modelo que ustedes hayan elegido y que han construido, como lo hemos visto anteriormente, en escala 1 en 100. Y acá hay que tener mucho cuidado y en lo posible, si no tengo el escalímetro, tengo una regla graduada, bueno, utilizar la conversión, ¿no? Es decir, en 1 en 100, la figura humana, si consideramos 1,50 m, pues va a tener 1,5 cm, a diferencia que en la maqueta tiene 3 centímetros porque la maqueta es en escala 1 en 50. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Escala 1 en 50. Quiere decir que 1 centímetro de mi dibujo me va a estar representando 100 centímetros de la realidad, o sea, 1 metro. Eso es importante. En escala 1 en 50, 1 centímetro de mi dibujo, perdón, 1 centímetro de mi dibujo me representa 50 centímetros de la realidad. En este caso, 1 centímetro de mi dibujo me representa 100 centímetros de la realidad, ¿sí? O del objeto prearquitectónico en este caso. Entonces, y ahora dibujar en el sistema diédrico las vistas. Bien. Bueno, el procedimiento ya lo hemos visto en videos anteriores, posicionamos el tablero y acá sí es cuando hay que traer los aspectos que hemos tratado o intentado grabarnos en el calcado de las piezas gráficas, ¿no? La posición de la regla T, la posición del tablero sobre la mesa, ¿sí? La escuadra, en este caso una escuadra de 60 grados, tratar en lo posible que nos vaya indicando la perpendicular o la ortogonal con respecto a mi regla paralela o regla T, eso es muy importante. Entender aspectos que hablamos antes de la correspondencia, ¿sí? Ese traslado de la paralela que nos va haciendo mantener el paralelismo, válgale la redundancia, ¿no es cierto? Y entender que la posición, y acá es importante, la posición de la vista superior y la vista frontal tienen que estar alineadas. ¿Ven? Tienen que estar de alguna manera referenciadas una con respecto a la otra o alineadas, o en correspondencia, como quieran llamarlo, ¿no? Tanto la vista superior con la vista frontal y las vistas verticales, ¿sí? Como la vista frontal referenciada con la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha, la vista posterior. Fíjense que en este caso, por supuesto que no nos hace falta una vista inferior, ¿no? Pero sí, mínimamente vamos a poder dibujar en este caso 5 vistas, que son las que nos empiezan a representar el objeto en el sistema diédrico, ¿sí? Y así nos va a quedar la lámina, Esta es la lámina, así nos va a quedar. Y aquí, en este espacio, completaremos con alguna de las perspectivas, llámese axonométrica, isométrica o cual sea. Es importante que entendamos que hay una correspondencia en vertical y una correspondencia en horizontal con todas las vistas verticales, ¿no? Vista superior, frontal, lateral derecha, izquierda y posterior. Eso lo tenemos que traer del calcado. Recuerdan que habíamos, el calcado, uno de los aspectos que teníamos que tener en cuenta era el orden de las piezas, ¿no? El orden de las vistas. También lo hemos visto en el video que dio el arquitecto Ferrari con respecto al concepto teórico del sistema diédrico, que hablaban que hay una posición en el método ISO-E, una posición y ubicación de las piezas gráficas, ¿sí? Bien. Vamos ahora
a dibujar los cortes, esto que nos indica los espesores de las paredes, tanto verticales como horizontales, alturas de niveles y demás. Y también esto lo hicimos en el calcado, calcamos cortes también que nos teníamos que grabar o anotar aspectos que hacían al orden, ¿no? Ubicamos la hoja, como lo venimos haciendo siempre, la escuadra de 60 grados, en este caso podríamos haber usado la escuadra de 45, también perfectamente, no habría ningún problema, simplemente la estoy usando en este caso para dibujar una recta que es perpendicular, ¿sí? Perpendicular, fíjense el detalle ahí, perpendicular a lo que es mi regla paralela o mi regla T. Eso es importante porque tengo que tener muy en cuenta. Y aparte de eso, en este caso la escuadra es graduada, así que también puedo usarla para medir o para tomar medidas, como quieran llamar, ¿no? Fíjense que los cortes, en este caso, están ubicados, la planta, ¿no? La parte izquierda, a la izquierda de mi lámina, el corte AA', que está situado en correspondencia o en relación con la planta, el corte BB' y el corte CC', que están en relación con el corte primero, el corte longitudinal. O sea que en este caso estamos haciendo un corte longitudinal y dos cortes, un corte longitudinal y dos cortes transversal. Es importante, como lo venimos diciendo, el tema de la figura humana. ¿Ven? Acá la figura humana está dibujada en escala 1 en 100, ¿sí? Como está en todos los cortes, no necesariamente hace falta en la planta, se podría haber dibujado en correspondencia también, pero no es necesario. ¿Sí? Fíjense dónde están ubicados los títulos de corte, de planta, la figura humana, las medidas, que también ahora empiezan a ser importantes, no así en las vistas exteriores, pero sí en el corte. Y ubicarse y cómo están ubicadas o dibujadas las medidas que se van a llamar cotas. Fíjense que en planta las cotas o las medidas están tanto longitudinales como transversales, pero en los cortes verticales están solamente las cotas o las medidas de altura. También podemos incorporar alguna medida, algún nivel, ahí le vamos a acercar un poquito lo que es la planta, y acá aparecen las diferentes categorías de línea. Línea de vista, una línea fina, que es la plataforma que estoy viendo, líneas de corte, que me está indicando el espesor de esta pared, y lo veo también ahí, ustedes lo pueden ver, y una tercera línea, que es una línea de proyección, que es una línea intermedia, que me está indicando que por encima de esta línea de vista que me indica la diferencia de piso, tengo el alero o el plano horizontal por encima de la línea de piso. Es decir, que tengo tres categorías de línea, una de vista, que es fina, delgada, continua, una línea gruesa, que es continua, gruesa, que es la que me indica el corte, me indica lo que estoy cortando, me indica algo sólido, y una tercera línea, que es la línea de proyección, que me indica que hay algo por arriba. Ahí lo pueden ver. Y además, líneas continuas, líneas muy delgadas, que me están indicando o referenciando la línea de cota, y la medida, ahí pueden ver la medida que me está diciendo 5,70 metros, los espesores se ubican por debajo, 0,30, 5,70, 5,70 y 0,30, siempre las medidas indicadas en metro, pero la unidad no se coloca. Fíjense que no pongo en ningún lado metro, por lo que habíamos dicho de las convenciones que hemos aclarado, o el arquitecto Ferrari también lo aclaró en el teórico, las convenciones que se han acordado de que la unidad no se coloca, todos los objetos de arquitectura, prearquitectónico o arquitectónico, van a estar expresadas las medidas en metro. Entonces todos vamos a entender que aquí tenemos 5,70 metros, que fíjense ahí tenemos 5,70 metros, 5,40 metros,
5 metros 40, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia de nivel de piso, y también es importante entender que siempre tienen que estar expresadas las medidas en metro y sin indicar la unidad, pero tienen que estar. ¿Mm? Bien, muy bien.